Siguiente tema, señor orador. De la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, proyectos de ley. Proyecto de ley 584 se propone ampliar el límite de deducibilidad de gastos por concepto de donaciones de alimentos en buen estado para efectos del impuesto a la renta. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Economía, Banca y Finanzas e Inteligencia Financiera, recaído en el proyecto de ley 584 que propone ampliar límite de deducibilidad de gastos por concepto de donaciones de alimentos en buen estado para efectos del impuesto a la renta. La Junta de Portavoces, con fecha 19 de diciembre del 2016, acordó la exoneración del plazo de publicación en el portal del Congreso del dictamen de la Comisión de Economía y la ampliación de agenda. Tiene la palabra la congresista Arao Fernández, presidenta de la Comisión de Economía, hasta por 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Pediría que pongan la presentación en pantalla. Bien, voy avanzando simplemente mientras la ponen en pantalla, por favor. La presentación no está en pantalla. Bien, gracias. Bien, señora presidenta, este proyecto de ley pretende que se pueda deducir el gasto que se hace por donaciones de alimentos en buen estado para el tema de impuesto a la renta. ¿Qué ha sucedido? Tuvimos una norma que fue observada por el Ejecutivo y que en esa norma, es una norma que había salido del Congreso, se había planteado un elemento de deductibilidad por la renta neta y llegaba hasta 3% del donante. Era una norma bastante confusa. Se aprobó por insistencia y esa norma entraría en vigencia el 1 de enero del 2017. Sin embargo, esa norma es bastante confusa y no es clara y juega con el tema de la renta variable en vez de con lo que es las ventas netas, lo que ayudaría a recortar el tema. Esto lo debatimos en la Comisión de Economía justamente para ver cómo perfeccionar esa misma norma y que entre en vigencia en el 2017, para que podamos realmente lograr que haya una adecuada donación de alimentos y no se desperdicien. El cálculo de desperdicio es casi de 1.000 millones de soles, es inmenso el cálculo de desperdicio. Y queremos hacer una norma que permita evitar ese desperdicio de alimentos de los supermercados y tiendas que no la pueden regalar, dado que no existe una norma como esta. Lo que existía realmente no permitía adecuadamente dar esa deductibilidad. Entonces, la norma que existe hoy día y que iba a entrar en vigencia dice que la deducción no podrá exceder del 10% de la renta neta en tercera categoría y en caso de pérdida, la deducción no podría exceder del 3% de la venta neta del ejercicio. Adelante. Nosotros hemos visto en la comisión que el límite del 10% de la renta neta no resulta sostenible en el tiempo, pues dicha renta podría variar hacia abajo o elevarse, siendo adecuada una referencia más precisa como un límite básico basado en las ventas netas, que sería muy elevado si la tasa es de 3%, más o menos sería unos 1.874, y aunque se permitiría que dicho nivel, cuando tendrían solamente pérdidas. Se sugiere un límite de 1.5, que sería más próximo al nivel que hoy día existe de pérdidas, o sea, los 937 millones de soles. Alrededor, cercano a los 1.000 millones de alimentos destruidos anualmente. Entonces, entre ambos se compensan. En vez de tener la pérdida de 1.000 millones de soles en alimentos, tendríamos simplemente un límite de 1.5 de las ventas netas y eso ayudaría a que se compense, es un pago realmente para que no exista esa pérdida. Entonces, si bien tenemos una posición de rechazo del MEF en una observación, nosotros hemos insistido como comisión que deberíamos aprobarlo. La justificación que ellos nos dicen y nos dan es que no hay suficiente donación. Es claro que no hay suficiente donación porque no hay el incentivo adecuado. Entonces eso es lo que estamos dándolo como referencia y debemos dar el incentivo adecuado. Ciertamente el 3% no es el adecuado y creemos que debe ser del 1.5 para que realmente exista esa donación. Hemos tenido comentarios de otras entidades como COMEX y otras entidades y nos dicen que sería bueno y beneficioso tener un monto
como el que planteamos. Por lo tanto, señora presidenta, la propuesta nuestra es que sea 1.5 de las ventas netas. Eso no afecta a la recaudación. Actualmente, con la destrucción de alimentos se puede efectuar la deducción correspondiente al impuesto a la renta. Entonces, esa no sería la adecuada, como había mencionado. El impacto sería favorable porque realmente hay instituciones que son reconocidas por el MEF, que son las que pueden dar las donaciones, recibir las donaciones, tienen que estar registradas en el MEF, por lo tanto son formales. Esas entidades podrían recibir la donación y repartir alimentos para que los pobres no se queden sin alimentos. La norma existe, como bien ha dicho, pero la norma está equivocada, por eso hay que corregirla y tenemos que corregirla en esta dirección. Con esto ayudaríamos a bajar desnutrición crónica y anemia. Buscaríamos, por lo tanto, el incremento de las donaciones de alimentos en buen estado a personas con menos recursos o en situación de vulnerabilidad, cual elevaría sus ingresos reales. Y también habría una incidencia en la disminución de gastos estatales en programas sociales de alimentos, por ejemplo, los comedores populares. Esta norma tiene esa cualidad. Como digo, existe una norma que entraría en vigencia en enero, pero es bastante confusa. Esta es mucho más directa, solamente sería el 1.5 sobre las ventas netas y eso ayudaría formalmente a evitar el desperdicio de alimentos en nuestras comunidades. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Se va a dar inicio al debate. Congresista Percy Alcalá. Sí, señora presidenta. El proyecto en debate propone modificar el límite de deducción de los gastos por concepto de donaciones de alimentos en buen estado para efectos del impuesto a la renta. Mediante esta norma, con el texto sustitutorio incluido en el dictamen y aprobado por la Comisión de Economía, se pretende que las empresas que donen alimentos en buen estado a las entidades receptoras de donaciones puedan deducir el valor de dichos alimentos de su renta bruta hasta un máximo de 1.5% del total de las ventas netas del ejercicio. De conformidad con la ley número 3498, el inciso X1 del artículo 37 de la Ley del Impuesto General a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo 179 del año 2004 del Ministerio de Economía y Finanzas, entrará en vigencia a partir del 1 de enero del año 2017, según lo establece la segunda disposición complementaria final de dicha ley. La ley número 3498 fue publicada el 8 de agosto del año 2016. Según el texto vigente, se permite que las empresas que dichos donen alimentos puedan deducir tales importes como gastos hasta un límite máximo del 10% de la renta neta de tercera categoría o 3% de sus ventas netas, tratándose de empresas con pérdidas en el ejercicio. El presente proyecto, señora presidenta, busca reivindicar el objetivo de la ley número 3498, modificando el artículo 7º de la misma, ampliando el límite de deducción como gasto de las donaciones de alimentos en buen estado hasta el 1.5% de la renta, tanto de las empresas que generen pérdidas como las que generan utilidades. Pretendemos así que las poblaciones más vulnerables de nuestro país se vean imposibilitadas de recibir estos alimentos de las empresas que generan utilidades y que de otra manera estas continuarán destruyéndolos por efecto de la norma referida. Con esta propuesta de aprobarse, se busca establecer el límite máximo de deducción de estos conceptos para todas las empresas, así estas tengan rentas netas o pérdidas en el ejercicio. Y es de vital importancia, señora presidenta, que se apruebe, porque ustedes saben que el ejercicio del impuesto a la renta entra en vigencia a partir del 1 de enero de cada año. Muchas gracias. Gracias, congresista Alcalá. Antes de seguir con el debate, la mesa directiva va a saludar la visita de los alcaldes que han obtenido el 4º Premio Nacional Alcalde Productivo organizado por CIR Exportadora. Ellos son del distrito de San Jerónimo, de la provincia el alcalde provincial de Calca, el alcalde distrital de Villarrica y el alcalde distrital de San Juan de Oro, quienes se encuentran aquí presentes, acompañados de la congresista Choquehuanca. Muchas gracias. Seguimos con el rol de oradores. Los que desean intervenir en este tema. Congresista Lescano. Señora presidenta, en el fondo estamos aprobando una ley que le da
más beneficios a empresas que no están donando. Le están vendiendo al Estado, porque le perdonan el impuesto a cambio de donación. Eso no es donación, porque la donación se hace a cambio de nada. Y aquí el Estado va a perder más ingresos para atender sus necesidades. Punto 1. Punto 2, señora presidenta. Lo que se está haciendo es adquirir por parte del Estado alimentos que ya no tienen valor comercial. Ya no tienen valor comercial. Estrictamente ya no tienen precio. Y a pesar de eso, el Estado va a tener ingresos de 60 o 70 millones porque el cálculo para exonerar impuestos se está haciendo sobre el valor de las ventas netas, ya no sobre el impuesto a la renta. Supongamos que el impuesto a la renta que va a pagar una empresa como Cencosud, como Totus, sea 300 millones, el impuesto a la renta. Solamente podrían deducir 30 millones. Pero el valor de las ventas de estas empresas superan los 3.000 o 4.000 millones de soles. ¿Cuánto van a deducir? Ya no 30, sino 60 o 70 millones o más. Entonces, presidenta, en el fondo no es donación. El Estado está dejando de percibir ingresos. Y si quieren comprometerse con el país, con el desarrollo, si quieren luchar contra la anemia o con la desnutrición, debían regalar esos alimentos. No decir, nos perdonen los impuestos y nosotros regalamos. ¿Eso es donación? No es donación, eso es venta camuflada. Venta camuflada. Yo creo que con los beneficios que se le está dando, colegas, es suficiente. Tenemos supermercados que, según los reportajes periodísticos, le están haciendo trampa a los peruanos con el precio. Y ahora les vamos a dar beneficios por esas trampas que nos hacen en los supermercados. Entonces, presidenta, yo digo, ¿estamos haciendo las cosas bien o nos estamos poniendo de rodillas ante el poder económico? Ellos ya no tienen cómo vender porque ya no tiene valor comercial sus productos y le estamos comprando, le estamos perdonando el impuesto a un producto que ellos no pueden vender. Ellos debían regalar a los niños, debían entregar a los sectores. Para que termine, congresista. Gracias, presidente. Entonces, ya esta materia, colegas, la hemos visto. Se le está dando ya beneficios. Los mercados podrán hacer esa deducción, llevar los alimentos que se van a vencer, los podrán hacer esa deducción, podrán regalarlos a cambio de exoneración de los impuestos. No, pues. Entonces, pues son para las grandes cadenas transnacionales y les queremos dar más beneficios. Yo creo que es un error, señora presidenta, dar más beneficios a los que ya se tienen. A los que ya se tienen. Dice, para los niños, para evitar la anemia, la desnutrición. No, eso es para privilegiar a quienes ya no pueden vender el producto. No sé si estamos obrando con autoestima, colegas, o nos estamos poniendo de rodillas ante el poder económico. Acción Popular, señora presidenta, no va a votar a favor de este dictamen. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra el congresista Dahmer. Señora, este tema, señor presidente, señores congresistas, este tema fue discutido también en el Congreso anterior y yo debo señalar digamos, una coincidencia, ¿no? Se acaba de aprobar un proyecto de ley sin dictamen, que es el proyecto anterior. El anterior se aprobó sin dictamen y el anterior parte de que el capital financiero crea en sí mismo mayor riqueza y plantea que con una rapidez inusitada se le da un inmenso beneficio a ese capital financiero. El proyecto debió haber entrado a comisión, no entró, y en menos de una semana ya va a ser incorporado en el presupuesto del próximo año. Ciertamente, yo diría, es un regalo anticipado, es una especie de aperitivo al conversatorio que va a haber hoy día en la noche entre tres dignatarios
muy importantes entre ellos. Es la convivencia o la neoconvivencia que está dominando el país. Y por eso mismo, este proyecto de ley tiene el mismo sentido. Bien lo ha dicho el congresista Lescano. ¿Quién domina en este momento el comercio en las grandes ciudades o medianas ciudades del Perú? Las grandes cadenas de comercialización. Esas cadenas, ¿a qué tasa de interés le dan a la ama de casa su tarjeta de crédito? 50, 60, 70%. Es impresionante. Van las señoras y no saben que al poner la tarjeta de crédito están pagando no un pan, sino 3 o 4 panes. Es un abuso financiero tremendo. Tienen unas super ganancias. Ya las ciudades se organizan, no tanto en su plaza de armas o su municipalidad, se organizan en sus centros comerciales. Y los centros comerciales tienen una altísima tasa de ganancia financiera. ¿Qué se está haciendo con esta ley? Se les está ahorrando el costo de destruir los alimentos, a cambio de que dejen de pagar impuestos, una tasa de impuestos. Lo que deberían hacer, coincido con el congresista Lescano, es que si dijeran, venga aquí la iglesia, venga aquí los comedores populares y llévense los alimentos gratis porque no tenemos cómo venderlos, no tendrían que gastar nada, el Estado no tendría por qué dejar de recibir impuestos, va corriendo la gente en un país donde hay hambre. Aquí no, aquí lo que se está diciendo es, paguen menos impuestos y nosotros nos hacemos cargo del asunto. O sea, el Estado va a tener menos impuestos para facilitarles el dinero que ellos tenían que gastar en destruirlos, o que tendrían que gastar si tendrían que dividirlos. Esto no es nuevo, esto fue aplicado en España en medio de la crisis española, fue aplicado por los grandes grupos económicos financieros, este mismo tipo de medidas, y fue un fracaso absoluto. Cuando después se evaluaron estos sistemas de distribución, etcétera, etcétera, eran un fracaso completo, porque no les interesa la distribución. Me pidieron aquí, después allá. Ya, sí. Me pide una interrupción. Interrupción, congresista Bruce. Presidenta, solo con referencia a la intervención del congresista Lescano y del congresista Damert, no, aquí no se trata de exonerar de impuestos a alguien que dona alimentos. Aquí lo que se trata es de no penalizarlos. Si las empresas donan alimentos, son penalizados por el Estado. Por eso es que no los pueden donar. Y lo que están obligados a hacer es quemar los alimentos, enterrarlos bajo tierra, porque si los donan, el Estado los penaliza. Entonces lo que aquí se está permitiendo es que lo puedan donar ahora sin ser penalizados. Ese es el sentido de la norma. Gracias, presidente. Proceda, congresista. Se les está autorizando que los donen a cambio de una rebajita en lo que tienen que dar al Estado. No es exacto que se diga, bueno, ya los donen y no pasa nada. Tiene su beneficio. Además de los otros beneficios que se le está manteniendo, esa tasa de interés abusiva que tienen los grandes centros comerciales, que en el fondo su negocio no es vender alimentos ni ropa, su negocio es financiero, son grandes centros bancarios. Vayan a ver las tarjetas de crédito que hay en todo el país, se les debe tratar como elementos bancarios, no solamente como elementos de distribución de alimentos o de ropa. Ese es el rango que han tenido, que tienen en este momento en el país los grandes centros comerciales, y en un crecimiento urbano que se prevé, Lima, 20 millones de habitantes y 5 o 6 grandes ciudades en el país, esa va a ser la dinámica principal. La ficción es pensar que eso va a generar productividad, desarrollo, mejor trabajo, mejores condiciones de vida. Para que pueda terminar, congresista Damert. Eso genera especulación, dificultades productivas, atraso en las condiciones de vida de la población, distorsiones en el manejo económico general. Por eso es que ese tipo de medidas no funcionan. Otra cosa es que haya grupos privados, de empresarios, de profesionales o de sectores populares, que recojan las donaciones y las distribuyan. Eso ha existido mucho tiempo y eso debe seguir existiendo. Eso es una cosa totalmente distinta. Aquí lo que se está dando un beneficio que va a pagar en parte el Estado para que se liberen de una carga que tienen las empresas en cuanto tal. Por eso creo que debe votarse en contra. Y más bien manifiesto, reitero, mi preocupación de que hay dos proyectos muy importantes. Este es menos importante que el anterior, pero esa creación de mercado de capitales ciertamente parece que es el anuncio de que el aperitivo para esta tarde está caminando a todo full. Sí, congresista Damert, tiene uso de la palabra congresista Miguel Torres.
Gracias, Presidenta. Presidenta, la verdad que me quedo pasmado con algunas intervenciones. Más aún si es que consideramos que esta es una norma o un proyecto que viene de la Comisión de Economía, donde hemos discutido sobre el tema. Y parece que no existiera alguna coordinación entre los grupos correspondientes. Yo quiero tratar de explicar este tema para que todos lo entendamos. El día de hoy, cuando un supermercado, cuando alguien que vende alimentos, tiene que retirarlos porque simplemente ya no se pueden vender, el proceso que siguen es su destrucción. A eso se le llama desmedro. Y el desmedro, señores, hoy por hoy es deducible como gasto. Lo que estamos tratando de hacer el día de hoy es corregir un poco nuestro sistema. Porque, señores, no podemos aceptar que en nuestro país, donde hay tantos niños con hambre, se mueran porque simplemente las empresas no encuentran un camino adecuado para direccionar sus donaciones. Lo que le estamos diciendo es muy sencillo. Señores, esto no solamente lo puedes deducir como desmedro, sino que también tienes otra vía atractiva, que es la donación. Y estamos corrigiendo un error que se produjo en el Congreso pasado, que con muy buena intención, recuerdo yo, el congresista Pedro Espadaro, presentó esta iniciativa y que luego en el debate se distorsionó. Se reconoció la oportunidad de hacer donaciones, pero poniendo límites que no tienen mucha lógica. El día de hoy, y en la Comisión de Economía lo hemos conversado con todos los grupos parlamentarios, vimos a bien corregir el error que se presentaba en esta norma. Al día de hoy, ¿qué es lo que va a suceder? No es que le vamos a quitar plata al Estado, no es que le estamos vendiendo alimentos al Estado. Lo único que le estamos diciendo a las empresas es, oigan, en vez de destruir, también tienen esta otra alternativa, que es donar. El efecto tributario es exactamente el mismo. Acá no hay una mayor deducción en lo absoluto. Me pide una interrupción el congresista Lescano. Tiene la interrupción, congresista Lescano. Presidenta, ya el beneficio se ha concedido por ley anterior y se calcula sobre el impuesto a la renta. Ahora se quiere aumentar más el beneficio, de tal manera que no se está perjudicando a la empresa para que no pueda destruir o no pueda donar esos alimentos. Ya está el beneficio. El cuestionamiento, presidente, es aumentar ese beneficio en un país que necesitamos impuestos para hacer nuestras obras. Se está incrementando más que el doble. Y en el fondo, repito, no se está donando. El Estado tiene un gasto, deja de percibir dinero para hacer y para atender las necesidades que tiene el pueblo peruano. De tal manera que la ley que tienen estos señores ya tienen su ley. Lo que quieren es mayores beneficios que creo que son excesivos. Gracias, congresista Torres, por la interrupción. Congresista Torres. La congresista Mercedes Arauz me pide una interrupción. Tiene la interrupción, congresista Arauz. Muchísimas gracias, congresista Torres, muchísimas gracias, presidenta. Volvemos a insistir y más de acuerdo no puedo estar con el congresista Torres, y ese tema fue debatido en la comisión donde hubo voto favorable de casi todas las bancadas, incluyendo la de Frente Amplio, que entendió bien de qué se trataba esta cosa. Era bien claro, hoy día reciben beneficio tributario la destrucción, porque va directamente en la norma existente, la destrucción va en sus pérdidas y ganancias. Pierde, recibe más ingresos, obviamente, porque perdió, tiene una deducción. Lo que estamos diciendo, señores, no desperdicien. Y ahora, lo que estamos haciendo es corregir, justamente, corregir que el desperdicio no sea beneficiado por una cosa etérea y confusa, que es claro y directo, 1.5%. Siendo yo de la bancada oficialista, incluyendo la admirada opositora que me manda el Ministerio de Economía y Finanzas, insisto en que podamos aprobar esta ley, porque es una ley que realmente nos ayudaría a evitar el desperdicio de alimentos. Por eso invoco, por favor, revisen con cuidado la norma y no se confundan, no es un regalo lo que estamos diciéndoles, es simplemente cambiando el incentivo a la... Continúe, congresista Miki Torres. Solamente para terminar, presidenta, reitero, a través de un desmedro o a través de una donación,
señora presidenta, a través de usted, hacia los congresistas que confunden los términos tributarios, el efecto es exactamente el mismo. Se reduce la base de cálculo del impuesto. La única pregunta que nos tenemos que hacer es qué preferimos nosotros. Que esa deducción se haga porque se destruyó los alimentos o porque le dimos la oportunidad a las empresas de hacer responsabilidad social empresarial y poder entregarlo a las personas que más lo requieren. Muchas gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra la congresista Marisa Glave. Señora presidenta, pediríamos la verdad un cuarto intermedio para poder discutir con calma antes de que pasáramos a votación sobre el tema, porque en realidad, así como todos, no creemos que si hay un premio a la destrucción, obviamente no se puede hacer la posibilidad de que sea equivalente en el caso de que se haga una donación, pero queremos tener la certeza de que es exactamente el mismo y que no se están ampliando beneficios, señora presidenta. ¿Por qué? Porque son precisamente grandes empresas que generan grandes ingresos y que además ponen finalmente en el mercado en desventaja a los mercados y a otros. Entonces quisiéramos un cuarto intermedio para poder tener una conversación y tener claridad al respecto con nuestro equipo de asesores. Congresista Marco Arana, tiene el uso de la palabra. En el mismo sentido, presidenta, pedir a la presidenta de la Comisión de Economía que pudiera haber un cuarto intermedio para poder efectivamente unificar algunos criterios o ver cómo se puede mejorar antes de ir a votación, presidente. Congresista Luis Galarreta. Gracias, presidenta. Muy breve. Yo creo que en el receso parlamentario el grupo que está cuestionando debería modificar su representación en las comisiones, porque sus congresistas han votado a favor en la comisión. Entonces, si yo tengo parlamentarios en mi comisión, como vocero, como miembro de una bancada, por ejemplo, el congresista Miki Torres en Economía, que ha hecho uso de la palabra porque ha votado a favor, pero si sus congresistas votan a favor en la bancada y acá en el Pleno vienen a cuestionar, entonces cambien a sus congresistas de la Comisión de Economía porque según ellos no saben nada. O sea, sus congresistas de la Comisión de Economía votan sin saber, no leen, no estudian o no informan a su bancada. Han votado a favor. La única abstención ha sido del parlamentario, creo que el Castillo, que la sustentó, y otro congresista. Pero no podemos estar en ese plan si nuestros parlamentarios, que están en todas las comisiones de su especialidad, hacen el uso de la palabra. Han hecho como 5 preguntas, si no mal no recuerdo, todo el mundo le ha respondido, se ha puesto al voto, votan a favor y acá desconocen su votación de los congresistas. Entonces, como ya acabo hoy día, solamente como consejo, recompongan su participación en las comisiones porque creo que no les hacen caso a sus congresistas. Congresista Richard Arce, tiene el uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Solo hacer una precisión con el mayor de los respetos a través de la presidencia del señor Galarreta. Nosotros somos una bancada donde hay discrepancias, por supuesto, no vamos a seguir las instrucciones a través de un mototaxi. Solo para hacerles alguna referencia respecto al tema de los supermercados, si es oportuno expresarlo antes de expresar la posición que tenemos respecto a al proyecto 584. Los supermercados son los espacios también de abuso en diferentes circunstancias. La situación en que se encuentran los trabajadores que laboran en diferentes supermercados es realmente grave. Trabajan en promedio hasta 12 horas por día. Hay un gran problema respecto a los vueltos, que se debe recibir esos dineros de parte, en este caso, de la empresa y que se queda con este dinero. Y de la misma manera, los precios que están en las góndolas no necesariamente llegan al momento de poder hacer el pago de los productos. Me pide una interrupción el congresista Quintanilla. Tiene la palabra para la interrupción, congresista Quintanilla. Gracias, señora presidenta. Por su intermedio, el congresista Luis Galarreta dice que los representantes de Frente Amplio o las bancadas en general no tienen coordinación con sus congresistas en las comisiones. Yo le pediría, por su intermedio, señora presidenta, que se detenga un momento a revisar quiénes suscriben el dictamen de mayoría y quiénes no lo suscriben. Este dictamen en mayoría no está suscrito por ningún congresista del Frente Amplio.
Y la razón no es que hayan votado o no votado por la procedencia o pertinencia, sino porque la redacción final de un dictamen, señora presidenta, se tiene la mala costumbre de presentarlo a última hora. Y ahí hay modificaciones sustantivas. Entonces, y también el otro tema. Aquí, señora presidenta, hay un dictamen expresamente del Ministerio de Economía y Finanzas de este gobierno que opina en contra, porque dice que la ley actualmente vigente ya otorga esos beneficios y considera innecesario. Y esa ley va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero de 17. El minuto adicional. Ya terminó. Continúe, congresista Arce. Sí, me pide una interrupción el congresista Morales, por favor. El otro minuto, gracias. Congresista Morales, tiene la interrupción. Gracias, presidente, y por intermedio suyo a mi colega y compañero Arce. Dos cosas importantes, señora presidenta. La primera es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué cosa es lo que no puede vender un supermercado? ¿Alimentos vencidos? Y eso es lo que tenemos que perdonarles y el Estado tiene que adquirirlo obligatoriamente. Y acá se dice, no se dice de la venta bruta, no. Acá se dice, en esta norma propuesta, que la deducción para estos casos no podrá exceder 1.5 del total de las ventas netas del ejercicio que realiza el contribuyente. De eso se trata. ¿Y a quiénes beneficia? ¿A las MIPES? No, señor. Estamos hablando de esas empresas que venden alimentos en gran bloque, de los supermercados. ¿Y quiénes son ellos? ¿Y quiénes son ellos, señor? Estamos hablando de quiénes son los que venden eso. Me parece a mí totalmente hasta indigno cuando se proponen leyes como esta. Si tienen que donarla, que la donen, señora presidenta. Para que concluya, congresista Arce. Gracias, señora presidenta. Vamos a partir de la premisa que las empresas no tienen un objetivo altruista, tienen un objetivo de rentabilidad. Y partamos de esa premisa. En la propuesta que se está lanzando, en lo particular, yo sí estoy de acuerdo. Porque hay algo muy importante. Estos bienes que normalmente las empresas van a deshacerse una vez que llega, por ejemplo, su periodo que caduca, en este momento lo solicitan como una deducción del impuesto a la renta. Y lo solicitan ¿por qué? Porque pueden ahí al momento de hacer su deducción de su estado financiero, pueden cargarlo como si fuera una pérdida. Entonces a ellos les conviene más, en este caso, destruir el producto y que aparezca como una pérdida, porque es mucho más sencillo. Entonces, para invocar que se donen estos productos, hay muchas organizaciones sociales que podrían ser beneficiadas y podrían atenderse con este beneficio. Es interesante la propuesta legislativa, porque garantizaría de alguna manera que en vez de que se esté destruyendo, se esté trasladándose esta necesidad a las personas. Acá hay algo muy importante, pero para poner en consideración, hay que hacer una vigilancia sanitaria. Porque evidentemente esos productos pueden tener una fecha de caducidad, pero pueden ser aptas para el consumo humano. Hay que vigilar que se garantice que esos productos en donación lleguen a las personas. Eso es muy importante para que se evite también de parte, en este caso de las empresas, un aprovechamiento. Ya se está deduciéndose de los impuestos en este momento. Y lo concreto sería aprovechar esta circunstancia para poder beneficiar, en este caso, a muchas organizaciones sociales que hacen labor altruista. Un minuto adicional para que concluya, por favor. Y con este beneficio, con este estímulo tributario, ellos van a tener una ventaja de deducir de su estado de pérdidas y ganancias y poder, en este caso, entregar estos bienes a organizaciones que realmente canalicen a la necesidad de personas que de repente están en situación de precariedad. Pero ojo, también hay que hacer la tingencia. Con esto no vamos a solucionar la pobreza. Eso que quede bien claro, es un problema mucho más estructural. Evidentemente hay que entender que las empresas van a actuar si hay un interés pecuniario de por medio y una deducción de impuestos, esto garantizaría que se podría generar en este caso un beneficio para la empresa y podríamos aprovechar estos alimentos. Gracias.
Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Castro Bravo. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, colegas congresistas. Aquí tenemos que partir de una situación muy clara y definida. Cuando se habla aquí, en buen estado, que hubieran perdido valor comercial. ¿Qué es lo que pierde valor comercial? Hay que preguntarse. Cualquier producto que ya entra en desuso o de manera progresiva comienza pues a caducar su fecha de vencimiento. Y nosotros, a este valor económico que lo ha perdido, nosotros a través del Congreso de la República vamos a quedar habilitándolos. Es decir, algo que ya se perdió en el mercado, nosotros sí le vamos a restituir ese valor económico. Y eso es lo grave, porque no podemos nosotros, algo que ya esa empresa lo tiene por perdido, sencillamente, señores, esto se va a vencer el 31 de diciembre, le entrego a tal o cual situación, y en todo caso, señores, eso se descuenta inmediatamente de los impuestos. Eso es lo que no podemos hacer. Este no es un problema del Frente Amplio, sino es de cada uno de nosotros como congresistas. ¿Cómo queremos sostener el presupuesto de la República si de plano comenzamos a dar este tipo, entre comillas, exoneraciones o de regalos navideños? Si este tipo de situaciones se siguen presentando de manera permanente, ¿con qué vamos a financiar el presupuesto de la República? Y este es un drama que lo venimos nosotros sosteniendo desde hace mucho tiempo atrás. Pero yo quiero llegar a lo siguiente. En primer lugar, nosotros tenemos una responsabilidad con el presupuesto de la República. En segundo sentido, tenemos la responsabilidad también de ver cómo se captan los recursos. Pero si nosotros mismos vamos a comenzar a abrir la ventana para que se filtren los diversos recursos, sí, señor. Tiene la interrupción, congresista Torres. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, congresista. Solamente para hacer unas precisiones muy puntuales. Creo que no están viendo el dictamen. El congresista Pacori es del Frente Amplio, de lo que tengo entendido. Y el congresista Pacori ha firmado en este dictamen a favor. Entonces me llama la atención que estén diciendo de que no, simplemente ellos no han estado de acuerdo con esto. Lo siguiente es que acá nadie dice que dentro de un grupo parlamentario puedan tener discrepancias. Las discrepancias son naturales. Pero lo que no podemos aceptar es que lleguemos al Pleno y que cuando han participado miembros de nuestro grupo parlamentario, lleguemos y no sepamos de qué estamos discutiendo. O peor aún, y qué pena que ya no está el otro congresista por ahí, peor aún, que pidan la palabra sin haber estudiado el tema. Eso sí es irresponsable. ¿Qué se puede donar? Solamente para precisar. Señores, puedo donar lo que no está vencido. Evidentemente, lo vencido ya no es donación. No sé si le da el minuto adicional al congresista Castro Bravo. No. Vamos a... Porque, continúe. Señora presidenta, vamos a abrir un debate de repente público y no tengo ningún problema de hacerlo también, pero en este momento nosotros no hemos venido de manera improvisada aquí. Estamos, y ojalá que el señor nos refute de la misma manera. Por otro lado, por eso estamos en el Pleno, para solucionar los problemas y los errores de repente que se cometieron en las comisiones, señora presidenta. Pero el tema aquí de fondo es que nosotros estamos dándole, puede tener 2 o 3 o de repente 6 meses también de duración. Puede estar en este momento habilitado el producto, pero hacia adelante, y como lo dice, está perdiendo valor de mercado. Y nosotros aquí a través del Congreso, vuelvo a insistir, le estamos restituyendo ese valor. Le estamos dando un valor económico que de repente ese producto no lo tiene. Y que real y efectivamente la empresa podría estarlo donando, dado de que, lógicamente, porque ya no tiene otra alternativa. Pero ¿qué es lo que sucede hoy? En el negociado navideño empresarial simplemente se podría estar presentando este tipo de situaciones, en las cuales, señores, como yo tengo que devolver algo, o mejor dicho, antes de donarlo, por lo menos me gano alguito. Y eso es lo que no puede suceder, porque estamos creándole forados al presupuesto de la República de una u otra forma. Ahora, lo que es más grave que esto también, y para mí es...
Un minuto adicional para que concluya, por favor, congresista. Solamente para finalizar, lo que es más grave que nosotros mismos estamos creando ventanas para eludir y evadir los impuestos correspondientes. Esto puede constituirse una nueva fórmula para irse filtrando una serie de impuestos o de cargas impositivas que realmente las quieren eludir los grandes empresarios y que hoy, el día de Navidad, no sé, algunos estarán dispuestos de repente a hacer esos regalos y esos obsequios. Buenos días, muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Jorge del Castillo. Señorita Presidenta, estimados colegas, yo soy de la Comisión de Economía y en la sesión de la comisión yo voté en contra de este proyecto, por eso no aparece mi firma allí, y quiero explicar lo siguiente. Creo que ya estamos claros que una cosa es deducir, señora Presidenta, el 10% de la renta neta y otra cosa es deducir el 1.5% del total de las ventas. Un mercado no solamente vende alimentos, vaya usted a cualquier gran cadena y junto con los alimentos usted va a encontrar betún, artefactos eléctricos, licores. O sea, hay un montón de cosas, desodorantes, jabones, papel higiénico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, resulta que esta ley propone que el 1.5% del total de las ventas, sin deducción de nada, sea la deducción tributaria. Quiero recordar, señora Presidenta, y me dirijo directamente a la bancada fujimorista, fue el gobierno del presidente Fujimori el que cerró las ventanas de exclusión de deducciones tributarias para casos de donaciones. Con el señor Boloña, me parece. Entonces, esta ley pretende abrir una ventana contra la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, que ha dicho específicamente que no debe ser viable esta norma. Y quiero decir otra cosa, señora Presidenta, que parece que aquí no se ha conocido, pero es público. El Parlamento anterior aprobó una ley justamente para deducir el 10% de la renta neta. Esa ley todavía no está vigente, va a entrar en vigencia el 1 de enero. Esa ley no fue promulgada por el presidente Humala y la promulga la presidenta Salgado el 2 de agosto, quizás una de las primeras leyes que ella firma. Entonces resulta que ahora le estamos enmendando la plana a Luz Salgado con esta ley. Entonces fíjese, estamos enmendando una ley que todavía no entró en vigencia, primero. Estamos rompiendo la disciplina fiscal instaurada en el gobierno del presidente Fujimori para que no haya ventanas abiertas de donaciones que... Yo me acuerdo que le quitaron un montón de exoneraciones, exenciones a los lutrabotas, a los janillitas, a un montón de gente, a las municipalidades. O sea, las donaciones no son deducibles de impuestos en el Perú. Entonces aquí rompen el dique por este lado y lo rompen doblemente porque ya había una ley que la había roto y ahora la quieren abrir el boquete. Una cosa es, señora Presidenta, 10% de la renta neta y otra cosa es 1.5% de todas las ventas. Son dos cosas completamente distintas. Además, un concepto. Tiempo adicional. ¿Cómo estamos claros para saber cuál es la delgada línea que dice que estos alimentos están en buen estado? ¿Quién los certifica? ¿Quién los acredita? Realmente esto es un tema muy importante porque puede estar en buen estado hoy día, pero mientras llega al receptor ya se venció. Entonces, ¿quién certifica? Ese es el tema. ¿Quién? ¿El donante solo certifica? ¿No hay alguna fiscalización mínima que se haga? Y he escuchado de mi colega Torres decir que esta es una forma de, si me escuchara Miguel Torres sería estupendo, él ha señalado que esta es una forma de responsabilidad social de las empresas. No estoy de acuerdo. Que haga responsabilidad social con su plata. Responsabilidad social con los impuestos del pueblo, no es. Eso no es responsabilidad social. Le está trasladando la responsabilidad social al Ministerio de Economía y Finanzas, no a la empresa. Si es que estoy exponiendo los fundamentos por qué no estuve de acuerdo con este proyecto.
Nosotros en la Comisión de Economía solemos concordar, siempre, pero en este punto no estoy de acuerdo, por las razones que he puesto. Muchas gracias. Gracias, congresista del Castillo. Tiene el uso de la palabra para finalizar el congresista Pedro Lechea. Señora Presidenta, muchas gracias, señores congresistas. Efectivamente, el tema de control es un tema perfectible, es un tema importante, pero yo creo que la cuestión tributaria está planteada. Si no lo deduzco de una manera, por la merma, la deducción puede ser mucho mayor. Hay otro tema que acá venimos soslayando, y es el caso de los desastres naturales, que muchas veces no queda sino que a las empresas que están en la zona de desastre ayudar. No hay otra alternativa, el Estado no llega. Ya ha pasado en repetidas oportunidades. Esta ley lo que permitiría es deducir de impuestos. Han habido casos en que en los desastres naturales a donde el Estado se vio imposibilitado de llegar, en una semana no pudo llegar. Las empresas que pudieron ayudar a las poblaciones afectadas a la hora de pretender deducir de impuestos el esfuerzo económico fueron multadas por dedicar el dinero a lo que no era el giro o el propósito social. Toda persona que ha manejado una empresa sabe que los dineros se pueden utilizar en tal o cual condición. Mediante esta ley se abre la puerta para poder colaborar en situaciones extremas y que las empresas a su vez puedan generar las deducciones del caso que no contemplan la ley. Entonces yo sí creo que esto es una nueva forma de ver temas que hoy día están soslayados y que hasta el momento solamente están esquematizados en el problema de una plataforma comercial. Le doy la palabra, congresista. Tiene la interrupción el congresista Jorge del Castillo. Pregunta que me hago ante el vocero de la bancada oficialista es: ¿cómo superamos la contradicción entre su Ministerio de Economía y Finanzas y lo que usted está hablando? Porque no puede ser que haya un choque tan frontal, ¿no?, entre lo que diga la bancada con lo que está diciendo el gobierno. El gobierno ha opinado que no es favorable, su opinión no es favorable a esta norma. Entonces, ¿cómo salvamos eso? Si me permite su respuesta. Congresista, perdón, ¿estamos en interrupción? Congresista Mercedes Arauz. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Olachea. Para aclarar, el Ministerio de Economía y Finanzas solo observó el monto del 3% de la renta neta y por lo tanto la comisión propuso una renta que fuera más similar a la parte de la pérdida, que eran los 1.000 millones de soles. Por eso es que la propuesta nuestra fue, como comisión, bajarlo al 1.5. En realidad es una mejora para evitar esa confusión y es por eso que usamos un cambio frente a lo que plantea el MEF. El MEF no ha mandado opinión ante ese cambio, por eso es que continuamos con esa postura que reduce. Y otro punto importante para aclarar, la lista que se incluye no es solo supermercados, es un mal supuesto, no hay ningún lugar eso de los supermercados, es cualquier tipo de alimentos que pueden ser agricultura, elaboración de productos alimenticios y bebidas, pecuario, pesca, venta mayorista y venta minorista. Todas las empresas relacionadas con alimentos, o sea que también podría entrar una pequeña empresa de un mercado que es formal a poder utilizar el tema y no tener pérdida o merma, que es obligatoria la merma quemarla en vez de donarla. Entonces, vayamos por partes, acá evitamos esa pérdida a favor del contribuyente, ¿no? Sí, congresista Olachea, para que pueda terminar. Sí, en fin, para concluir, el efecto, como bien lo indica la congresista Mercedes Arauz, hoy día para una merma, la merma debe ser destruida con la presencia de un notario. Y eso no lo gana la sociedad. Es una pérdida efectiva, deducible de impuestos, o sea, el efecto tributario es el mismo. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Olachea. Han concluido el rol de oradores. Le voy a pedir que le pida la interrupción al congresista Mercedes Arauz, que ella tiene que intervenir en su intervención final. Congresista Mercedes Arauz, tiene usted la palabra. Le da la interrupción, correcto. Congresista del Castillo.
Gracias. Aquí en el dictamen se hace una referencia a la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas que es desfavorable al proyecto, primero. Segundo, esta opinión es del 12 de diciembre del 2016, o sea, de la gestión actual. Por eso me llama la atención la contradicción, no me la han superado. Pero la señora presidenta de la Comisión de Economía ha dicho que la observación estaba referida solo al 3% y por eso la Comisión ha puesto 1.5. Entonces yo planteo, señora presidenta, como cuestión previa, que pedirle una nueva opinión al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué opina sobre el 1.5? Porque, oiga, no estoy de acuerdo, es desfavorable y la bajo, eso no convierte en favorable la opinión, ¿no? Si es que yo creo que lo lógico sería, además para que haya una coherencia entre la bancada y su gobierno, por el amor de Dios, ¿no? Porque, no sé, el presidente quiere hacer el presidente hace una reunión y sale el vocero de bancada y dice, no la hagan. Ya, segunda contradicción, esta económica ya es demasiado. Entonces, yo pido como cuestión previa que se pida... Congresista del Castillo, usted sabe que en interrupción no se pueden plantear cuestiones previas y ya había concluido el debate. Entonces, lamentablemente no puede pedirlo y la congresista Mercedes Arauz está en la exposición final del dictamen. Por su voluntad se expresará en el voto, congresista del Castillo. Congresista Mercedes Arauz. Muchísimas gracias, señora presidenta. Como bien sabe todo este recinto parlamentario, las opiniones son importantes. Nosotros recibimos opiniones del Ejecutivo, pero eso no es mandatorio el seguir la opinión del Ejecutivo. Entonces, esa es la potestad que tiene la majestuosidad de estar en este Parlamento, la libertad de legislar. Por más que seamos bancada, también tenemos capacidad de opinar en ese sentido. ¿Y por qué lo hacemos, señora congresista, señora presidenta? Es muy claro, porque había una norma que beneficia la destrucción de alimentos. La beneficia a través de la merma y es obligatoria que la merma sea quemada. Ahora, ¿la merma qué significa? ¿Cualquier alimento? No. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted tiene una pequeña chacra? Su chacra produce fruta. Hay fruta que está golpeada. Pero esa fruta no es que no pierda valor para la gente en cuanto a su alimentación. Es algo que todavía puede alimentar, solamente está golpeada, no es linda para estar en un acaparate, simplemente es eso. Pero ese producto se puede comer, está en condiciones que son aptas para la alimentación y ese alimento debería llegar a la población, no desperdiciarse, no ser quemado. A eso es lo que va la norma. Y cuando nosotros deducimos al nivel más bajo, porque como bien dice, la norma fue observada porque era muy superior a la merma que se estaba generando. Entonces tenían razón, lo bajamos al nivel que estaba enmarcado por la merma. Es por eso que nosotros vemos este tema de esa manera. Para nosotros también el tema de que ¿quién supervisa? Supervisa DIGESA, obviamente, porque la alimentación tiene que estar manejada por la entidad que puede chequear eso a las entidades receptoras de la donación, que tienen que tener registro para ser receptoras de esa donación. Y ese registro, ¿quién lo da? El Ministerio de Economía y Finanzas. Y están comportadas de acuerdo a lo que le pide ese registro. Adicionalmente, como mencioné, los alimentos pueden ser no solamente supermercados, es sector agrícola, el elaborador de productos alimenticios y bebidas, el sector pecuario, la pesca, la venta mayoría, la venta minorista. Es decir, están toda una lista de posibles beneficiarios de esta norma para que no haya desperdicio. En la misma línea, por lo tanto, señora presidenta, invoco realmente que votemos con conciencia. Hubo debate en comisiones, para eso son las comisiones, que realmente traer a confusión, inclusive ha habido posiciones dentro de la misma bancada que muestran el interés de mostrar que estemos trabajando en la misma dirección, que era una propuesta inclusive que salía de un miembro de esa comisión. Entonces creo que podemos estar de acuerdo. O sea, por eso, presidente, invoco realmente a que podamos votar de acuerdo a esa norma, porque realmente nos ayuda a tener a un grupo importante y hay diferentes tamaños de empresas que van a poder ser beneficiadas de esta herramienta, no solamente las grandes empresas, señora presidenta. Muchísimas gracias. Cuestión previa, congresista, porque ahí vamos a entrar a votación.
por supuesto, y me baso en el artículo 60 del reglamento del Congreso, antes de la votación. Hace minutos nos hemos enterado, por versión de la propia presidenta, de que ante la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, que era adversa, dada hace 20 días, han bajado de 3 a 1.5. Ante ese nuevo elemento de juicio, es que yo planteo la cuestión previa. Un nuevo informe al Ministerio de Economía y Finanzas. Es tanto molestoso pedir un nuevo informe al Ministerio de Economía y Finanzas para que no esté en contradicción con su propia bancada. Y señora, quiero recordarle, porque usted no estuvo presente cuando yo hablé, la ley vigente, la ley que todavía no está vigente, que va a entrar en vigencia el 1 de enero del 2017, la 30498, fue firmada por usted el 2 de agosto. O sea, estamos modificando una ley que usted acaba de promulgar. Tanta inestabilidad tenemos que demostrar en el Congreso, que una ley que todavía no entró en vigencia, ya la estamos cambiando para hacer crecer el beneficio tributario de así a asá. Eso es lo que está pasando ahora. Tanto problema tiene la bancada oficialista de pedirle a su propio ministro de Economía una opinión. La verdad que me parece una contradicción. A este paso nos vamos a ir al hoyo, porque pónganse de acuerdo. Mi primera interrupción, mi colega Javier Velázquez. Tiene la interrupción, congresista Velázquez. Presidenta, me ha pedido, perdón, le agradezco al congresista del Castillo la interrupción, pero solamente le pediría que por coherencia se pudiera leer también, o lo va a leer para que la representación nacional pueda votar. Aquí se ha argumentado de que con lo que la comisión hizo ya no se puede alterar en el pleno. No somos convidados de piedra, pues, no somos convidados de piedra, porque los que han dictaminado este proyecto no han observado lo que dice el artículo 79 de la Constitución. En cualquier otro caso, las leyes de índole tributaria referidas a beneficios o exoneraciones requieren previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas. Es evidente que un informe tiene que ser favorable. Y si es desfavorable, me parece poco coherente que la bancada oficialista hoy día haya movido el importe del 3%, el impuesto que se va a grabar a todas las ventas. Sí, congresista, ¿le pide una interrupción? Con mucho gusto. Congresista Bruce, estamos en la cuestión previa. Presidenta, me sorprende que un congresista con la experiencia del congresista Javier Velázquez diga que esta opinión del Ministerio de Economía se sobreentiende por la Constitución, que tiene que ser favorable. ¿En qué parte de la Constitución dice eso? Si tuviera que ser favorable, entonces ya no es opinión, ya es un mandato. Opinión es opinión. Y la opinión el Congreso la puede acoger como no la puede acoger. En este caso hizo una opinión específica. Dijo que se oponía porque 3% sobre las ventas era mucho. Y en la comisión se decidió bajarlo a 1.5. Por lo tanto, le hicimos caso al Ministerio de Economía, nos allanamos a su observación y no tiene ningún sentido el que este proyecto de ley no sea aprobado en este pleno hoy día. Para eso estamos aquí, para tomar decisiones, no para actuar como furgón de cola de ninguna institución pública. Y en este caso, le hicimos caso al MEF y nos hemos allanado su opinión y hoy en día este proyecto está listo para ser votado aquí esta día. Ya, congresista, para que pueda terminar, por favor, porque tengo que proceder a procesar su cuestión previa. Sí, señora presidenta, pero esto es un tema muy importante, de repente terminamos votando una barbaridad. El informe del Ministerio de Economía dice que el 10% de la renta neta equivale a 335 millones. Y el 10%, 335 millones. Y el 3%, 1.874 millones. Lo bajamos de 3 a 1.5, son 937 millones. O sea, el triple del beneficio que tienen ahora. No se pasen, pues, ¿no? Están triplicando el beneficio tributario y además, en este tema, señora presidenta, en ninguna parte del dictamen autorizan a bajar o decir estamos de acuerdo con menos. No. Por eso es absolutamente lógico pedir que
pase a cuestión previa. Si no, ustedes tendríamos pues que censurar al ministro de Economía y Finanzas, ¿no es cierto? Porque hay una contradicción, no tiene el respaldo de su bancada. Para que pueda terminar, congresista del Castillo. Lo que pedimos es coherencia. Lo que pedimos además es el respeto de la seriedad de las cosas. No podemos triplicar una exoneración tributaria a empresas que si quieren hacer responsabilidad social, que le hagan con su plata, no con la plata del pueblo. Gracias. Gracias, congresista del Castillo. Vamos a proceder a ver la cuestión previa planteada para que se espere una nueva respuesta, supuestamente del Ministerio de Economía. Asistencia. Son las 12 del día con 55 minutos. Es una transmisión en vivo y en directo de Congreso Televisión. Estamos viendo la cuestión previa para suspender el tema del debate hasta que se tenga un nuevo informe del Ministerio de Economía y Finanzas respecto al proyecto 584, ley que amplía el límite de deducibilidad de gastos por concepto de donaciones de alimentos en buen estado para efectos de impuesto a la renta. Un límite de 10% a la renta, ha dicho la congresista Mercedes Arauz, quien ha sustentado esto, que no resulta sostenible en el tiempo, pues dicha cifra puede ir a la baja o elevarse. Por lo tanto, no hay suficientes donaciones porque no hay el incentivo adecuado. La propuesta es de 1.5 de las ventas netas, pues eso no afecta la recaudación asegurado. Además, tiene un impacto favorable en la reducción de la pobreza y el incremento de las donaciones en buen estado a personas de menos recursos. Sin embargo, el congresista Jorge del Castillo ha solicitado una Se va a cerrar previa la asistencia. Sírvanse verificar con señores congresistas a si fin sus de nombres solicitar una están en la opinión pizarra. favorable o desfavorable por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Se está registrando la asistencia para proceder luego a la votación y ver si esta cuestión Cierre de previa asistencia. solicitada por el congresista del Castillo procede o no. Han marcado su asistencia 106 congresistas. Vamos a proceder a votar la cuestión previa planteada por el congresista Jorge del Castillo. Al voto.
Congresista Bartra, congresista Violeta, Ramírez, Schaeffer. Sí, se cierra la votación. Han votado a favor de la cuestión previa 32 señores congresistas, 70 en contra, una abstención. Ha sido rechazada la cuestión previa. Vamos a la votación de fondo. Con la misma asistencia a la votación de fondo del proyecto de ley presentado por la congresista Mercedes Será, presidente de la Comisión de Economía. En ese momento se está registrando la votación sobre el proyecto de ley 584 que amplía el límite de deducibilidad de gastos por concepto de donaciones de alimentos en buen estado para efectos del impuesto a la renta. Hace un momento fue rechazada una cuestión previa presentada por el congresista Jorge del Castillo. Nos encontramos en votación, es Congreso Televisión transmitiendo en vivo y en directo desde el hemiciclo central aquí en el Palacio Legislativo. Congresista Donaire, congresista Tapia, Ponce, Pariona, Monterola, Galván, congresista Galván, no ha votado. Se cierra la votación. Han votado a favor 73 señores congresistas, en contra 29, abstenciones 3, más. No hay más. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Economía sobre el proyecto de ley 584. Más congresista Donaire, color rojo. Salaverry verde. 74 a favor, 30 en contra, 3 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el proyecto de ley 584. Señora congresista Mercedes, presidenta de la comisión. Presidenta, sí, solicitaría, por ser de materia tributaria, que tendría que entrar en vigencia el 1 de enero del 2017, también que se excuse de segunda votación. Antes de esta votación, ha llegado a la mesa la reconsideración de la votación respecto al proyecto de ley 584. Señor Javier Velázquez Quesquén, para sustentar. Cumpliendo con la formalidad que dice el reglamento, presentando la reconsideración a la votación por escrito y me relevo de mayores comentarios, más con los argumentos que he dado al momento que me han dado la interrupción. Gracias, presidenta.
Marcaremos nuevamente asistencia para tramitar la reconsideración al proyecto de ley 584 que acaba de presentar el congresista Javier Velázquez Quisquén. Marcar asistencia, por favor. Para aprobar una reconsideración se necesita la mitad más uno, o sea, 60 del número legal, 66 votos. Son las 13:05, es Congreso Televisión transmitiendo en vivo la última sesión del Pleno correspondiente al año 2016. Se está registrando la asistencia respecto a una reconsideración, el proyecto de ley 584, la ley que amplía el límite de deducibilidad de gastos por concepto de donaciones de alimentos en buen estado para efectos del impuesto a la renta. Esta reconsideración ha sido solicitada por el congresista Javier Velázquez. Se va a cerrar la asistencia. Señores congresistas, sírvanse verificar si sus nombres están en la pizarra. Cierre de asistencia. Han registrado su asistencia 106 congresistas. Se va a votar la reconsideración. Al voto. Vamos a cerrar la votación, señores congresistas. González, Salaverry, Palma, Arana, Lescano, Villanueva. Se cierra la votación. Han marcado a favor 32 señores congresistas, en contra 70, abstenciones 0, por tanto ha sido rechazada la reconsideración. Vamos a la segunda votación del tema de fondo. Más el voto de la congresista Ponce, ¿qué color? Rojo. Congresista Guía, rojo. Congresista Arana, verde. $33 votos a favor, 72 en contra, abstenciones 0, ha sido rechazada la reconsideración. Con la misma asistencia vamos a votar la exoneración de segunda votación, señores congresistas. Estamos en votación sobre la misma asistencia.
Lee el reglamento, congresista Quintanilla. Se va a cerrar la votación, señores congresistas. Cierre de votación. Han votado a favor 68 congresistas, en contra 29, abstenciones 3. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 584. Más. Congresista Ponce, verde. Congresista Guía, verde. Letona, verde. Petrosi, verde. Perdón. Ramírez, amarillo. Han votado a favor 71 congresistas, en contra 29, abstenciones 4. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 584.